Muy buenos días. Gloria a Dios. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Vamos a hablar de realidades. Estamos en Cristo. Estamos en vida. Estamos en justicia. Estamos en victoria. Gloria a Dios por eso. Y los ponemos en fe y los ponemos en el Espíritu. Vamos a entrar en la palabra de Dios y en la parte número 10 de nuestra serie, la renovación de la mente, es la última parte. Y bueno, como ya hemos visto anteriormente, para que tú y yo podamos avanzar en este proceso de renovación mental, necesitamos como algo esencial la ayuda, la asistencia, el ministerio del Espíritu Santo, y Jesús habló acerca de él en los capítulos 14 y 16 del Evangelio de Juan, ¿no? En estos dos capítulos, Juan 14, Juan 16, vemos cómo Jesús describió con precisión la obra o ministerio del Espíritu de Dios a favor nuestro en esta dispensación o era de la iglesia, ¿no? Él vendría a nuestro interior y Él iba a obrar en nosotros y también a través de nosotros. Así que cuando uno hace el recuento de todas las cosas que el Espíritu Santo haría por nosotros en esta lista que Jesús nos dio, vamos a darnos cuenta que son 7 cosas. Por favor, repitan conmigo, 7. Son 7 cosas, y las 2 primeras ya las vimos la semana pasada, donde el Espíritu de Dios nos iba a recordar y nos iba a enseñar todas las cosas. Vamos a repasar esto. Vamos a Juan, el capítulo 14, en el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, y aquí está la lista, empezamos con la primera, Él les enseñará todas las cosas. Hermano, todas las cosas que tú necesitas saber, el Espíritu Santo te las quiere enseñar. Hace años yo oraba diciendo: lo que no sé, que lo sepa. Lo que no veo, que lo pueda ver. Y aquello por lo cual tú me llamaste a mí, equípame a mí. Y esa es una buena oración. El Espíritu Santo está mostrándote aquí que es la perfecta voluntad de Dios, que sepas todas las cosas que tú necesitas para tu vida cristiana, para tu vida de servicio y por toda la eternidad. Ese es el primer aspecto del Espíritu, del ministerio del Espíritu de Dios a favor tuyo. Dice Él que Él les enseñará todas las cosas. Número 2, en esta lista de 7, les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces, cuando tú vas a la palabra de Dios y comienzas a ver la luz, recibir entendimiento sobrenatural de las cosas espirituales, no es tu propio intelecto en operación. Es la obra del Espíritu Santo abriéndote la palabra, dándotela a entender para que puedas comprender las verdades espirituales. Yo me acuerdo hace años, cuando aún no estaba en Cristo, yo leía mi Biblia y no entendía ni jota. La Biblia para mí era un libro cerrado, sellado, si se puede decir así. No entendía nada porque estaba espiritualmente muerto y ciego. Pero tan pronto como nací de nuevo, vendas espirituales cayeron en mis ojos y pude ver en la palabra cosas que ni siquiera me imaginé que estaban allí. A partir de entonces ha sido un viaje emocionante, una serie de descubrimientos, revelación tras revelación, caminando, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces la Biblia para mí cobró vida, fue un libro abierto a partir de ese momento. Y vemos aquí que la segunda cosa que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a hacer a nuestro favor es que nos iba a recordar todo lo que Jesús nos había dicho. Es la voluntad de Dios que tú tengas en mente o en memoria las cosas que Jesús dijo. El Espíritu Santo está para recordarte a ti las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús son lo más importante, es lo que cuenta. Tú tienes que vivir por la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay momentos en los cuales tú necesitas recordarla, necesitas tenerla presente. Hay muchas palabras en la Biblia, pero hay momentos en los cuales tú necesitas estar consciente de esa palabra que Jesús dijo en algún momento. Así que yo me acuerdo de que después de recibir a Cristo comencé a experimentar algo tremendo. Yo me sentaba en el centro de entrenamiento bíblico escuchando la palabra, recibiendo los cursos. Me acuerdo que me sentaba para escuchar a mi pastor, y mientras yo estaba atento, prestando atención al mensaje, de repente adentro el Espíritu Santo en su ministerio recordatorio comenzaba a traerme una serie de versículos que encajaban perfectamente con lo que el pastor estaba hablando. Es decir, me estaba dando escrituras adicionales que apuntaban o señalaban en la misma dirección. Eso se llama comparación de escrituras. ¡Wow! Cómo enriqueció, cómo embelleció, cómo complementó el mensaje que yo estaba recibiendo. Tenemos adentro un maestro interior, y Él nos enseña y Él nos recuerda las cosas de Dios. Ahora, cuando
tú experimentes momentos difíciles, ataques del enemigo, cuando el diablo venga contra ti con toda su artillería, entonces vas a poder experimentar también lo que significa recordar la palabra. Yo me acuerdo cuando el diablo venía contra mí, el Espíritu Santo traía a mi memoria las escrituras que yo necesitaba aplicar en ese momento. Un rema es una palabra específica para una persona específica en una situación o condición específica. Entonces hay momentos en los cuales viene el diablo con un ataque, y cuando el Espíritu Santo te recuerda la palabra exacta. ¿Cuántos han leído que la Biblia dice que la palabra a su tiempo cuán buena es? Entonces yo me he parado en esa palabra, he hablado esa palabra y Dios le ha dado la vuelta a la situación y he estado en victoria. De eso se trata. Entonces el Espíritu Santo también te asiste en ese tipo de situaciones. Él viene para abrirte la palabra, para enseñarte la palabra y para recordarte la palabra. Así que renovar tu mente, lo que estamos hablando en esta serie, no se trata de ti leyendo la Biblia. No. Renovar tu mente es el resultado de una conexión con un maestro sobrenatural que te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces o entiendes a ti mismo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Es maravilloso y está dentro de ti. El Espíritu de Dios es tu maestro interior. El Espíritu Santo está vivo y activo dentro de ti, de tal manera que tú seas renovado en el Espíritu de día en día, fortalecido con poder en tu espíritu de día en día. Así que el Espíritu de Dios te equipa con versículos que arrojan luz para que tú avances en tu caminar con Dios. ¿Sabían ustedes que los pensamientos son armas? El apóstol Pedro escribió diciendo, ármense del mismo pensamiento. Entonces los pensamientos que el Espíritu Santo nos trae, las escrituras que Él nos recuerda, cosas que Jesús dijo son para ti armas para decir al diablo en su cara, escrito está. Y es como lanzarle ácido en la cara al diablo. Y Él huirá de ti. De eso se trata. El Espíritu Santo es esencial en nuestras vidas. Ahora, estamos en Juan capítulo 14, pero a partir de Juan 16, 13 vamos a ver las otras 5 cosas que el Espíritu de Dios hace a favor de nosotros. Son las 5 restantes en esta lista de 7 y también las he enumerado. Vamos a Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Esa es la primera característica del Espíritu de Dios. Como ya hemos dicho anteriormente, el Espíritu Santo no solamente es santo, hace que tú vivas una vida limpia, separada, santificada, pero también el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad y te va a guiar a la verdad, a la realidad, a lo que funciona, aquello que es sensato, aquello que es sobrio, que es balanceado, que es juicioso. Entonces, la tercera cosa que el Espíritu hará es que Él te va a guiar siempre a toda la verdad. ¿No? Cuando tú le preguntas al cristiano promedio y le dices, dime sí o no, ¿el Espíritu Santo te guía a la verdad? Y la persona te va a decir que sí. No te guía a la verdad, te guía a toda la verdad. No, hay gente que agarra un versículo fuera de, o sea, un texto fuera de contexto, es un pretexto más no una doctrina. Levantan su versiculito, acá está la verdad. No, un ratito. En ese versículo tú no tienes todos los aspectos de toda la verdad. Tú necesitas, si quieres ver cuál es la imagen completa, tienes que colocar todas las piezas de rompecabezas. Tienes que tomarte tiempo para recoger las piezas desde Génesis hasta Apocalipsis. Y allí armas tus rompecabezas y esa es toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo siempre te va a guiar a toda la verdad, te va a guiar a todos los versículos para que tú no te desvíes ni tampoco tengas puntos de vista desorbitados o tangenciales o desproporcionados. Así que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, jamás se va a guiar al error, jamás se va a enviar al desvío, porque Él es el Espíritu de verdad. Él ama la verdad, Él inspiró la verdad de las Escrituras. Es imposible que Él te mande al desvío. En Él no hay desvío, no hay desviación. Tampoco el Espíritu Santo te va a guiar o conducir a hacer algo necio. ¿Cuántos saben que la Biblia lo llama el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? Entonces el Espíritu Santo está cargado de la sabiduría de Dios. Es más, Él te revela la sabiduría de Dios. Jamás el Espíritu de Dios te va a guiar a hacer una torpeza, una necedad o algo que no funciona, porque Él posee la sabiduría de Dios. Ahora hay gente que dice que el Espíritu Santo los guió a hacer ciertas cosas y al final cometen torpezas, hacen cosas completamente insensatas, y si en eso hay necedad, entonces no fue el Espíritu de Dios. La persona cometió un grave error.
Así que nosotros, dentro de este proceso de renovación de la mente, también tenemos que entender y renovar nuestras mentes cómo es que funciona el ministerio del Espíritu Santo. Es parte de lo que tenemos que aprender. Y a lo largo de la Biblia nosotros encontramos historias en las cuales Dios ha guiado a su pueblo de maneras no convencionales, a través de cosas que no eran comunes, que no eran algo que al hombre natural promedio o común se le iba a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud en Egipto, se supone que ellos tenían un destino. Dejaron Egipto, era de Egipto a Canaán. Se supone que era un viaje corto. ¿Cuánto? Una semana. Entonces, si es que nosotros somos geográficamente correctos y en un mapa, ¿no?, un poquito de ubicaína geográfica, nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que si Egipto está aquí y Canaán está aquí, estamos hablando del noreste. Pero cuando leemos lo que Dios hizo y ustedes comienzan a leer las jornadas del pueblo de Israel, ¿no?, el Señor los guió hacia el sureste. O sea, si tú hubieses estado a cargo del pueblo de Israel, jamás lo hubieses conducido hacia el sureste. ¿Y por qué esa tremenda vuelta? Así que ellos viajaron hacia el sureste y Dios los introdujo por un cañón, ¿no?, en medio de algunas montañas. Al norte, montañas; al sur, montañas. Por detrás, en el oeste, el ejército egipcio persiguiéndolos, amenazándolos de muerte. Y finalmente, al otro lado, al este, estaba una playa inmensa donde podían entrar millones de personas, porque eran como 3 millones y medio de israelitas, y allí estaba la orilla del Mar Rojo. Y vemos aquí que Dios los condujo a un callejón sin salida. Es decir, no podías ir al norte, no podías ir al sur, en el oeste estaban tus enemigos y estabas atrapado frente al Mar Rojo. Entonces, lo que Dios estaba haciendo aquí, número uno, era mostrar su poder a su pueblo, como Él abrió las aguas y ellos pasaron como por agua seca. Eso fue glorioso. Pero también Dios quería efectuar un juicio sobre el faraón. El faraón era terco como una mula, tosudo, duro de servir. O sea, no solamente endureció su corazón. Este hombre, el líder de la nación egipcia, fue tan torpe. Hubo 10 juicios, 10 plagas que cayeron y aún así no aprendió. No aprendió de sus errores. El pueblo egipcio sufrió terriblemente por culpa de este líder terco e insensato. Finalmente, él experimentó la pérdida de su propio primogénito. ¡Murió! Entonces, ya váyanse. Y los hijos de Israel salieron. Pero finalmente dijo, no, esa es mi fuerza laboral. No puede ser porque todos mis esclavos se me escapen. ¿Y ahora qué va a hacer de mi gran imperio? Así que fue detrás de ellos. Al final se ensegueció tanto que buscó matarlos. Pero entiendan una cosa. Si el faraón exterminaba a la descendencia de Abraham, entonces no se iba a cumplir Génesis 3:15, que habla acerca de que iba a venir una simiente, Jesucristo, que iba a morir y que iba a salvar al mundo. Es decir, si faraón destruía a Israel, la salvación del mundo estaba en juego. Había mucho en juego, era un asunto de vida o de muerte. Así que Dios, en ese callejón sin salida, le puso una trampa a Faraón. Faraón fue culpable y todos ellos encontraron su muerte en el lecho del Mar Rojo. Y bueno, ahora, irte hacia el sureste, hacer todo lo que Dios hizo, era algo inusual, era algo que no tenía ningún sentido, pero no fue necio ni fue insensato. Hubo un factor sobrenatural y ellos vieron la mano de Dios, Dios se glorificó y los juicios de Dios, la Biblia dice, son según verdad, son justos, y el juicio sobre el faraón fue completamente justo. Entonces hubo un factor sobrenatural. Bueno, no hubo ninguna necesidad allí. Otro caso lo encontramos en el Nuevo Testamento en las bodas de Caná, en Juan el capítulo 2. Ustedes saben que había bodas allí, los discípulos de Jesús habían sido invitados, estaba María, la madre de Jesús, y el vino se acabó. O sea, ¿cómo se sentirían los esposos o los novios sabiendo que el vino se había acabado? Para ellos eso era una situación vergonzosa, frente a los invitados, ¿no? Entonces Jesús le pidió a los que servían allí que llenasen, había unas tinajas de piedra, eran bastante pesadas, en las cuales cabían como 60 o 70 litros en cada uno. Estamos hablando de llenar, conseguir unos 360, 420 litros de agua. Eran pesadas estando vacías, y cuánto más pesaban con tanta agua. Finalmente él les dijo que llevasen esto al que estaba encargado de la boda, y el agua se convirtió en vino.
Lo que Él les pidió fue inusual, no fue nada convencional, fue raro. ¿A quién se le va a ocurrir hacer esto? Pero hubo un factor sobrenatural involucrado, fue sabio, no fue necio, funcionó. El Espíritu Santo te va a guiar siempre a la verdad, a la realidad, a lo que funciona, a lo que es sabio. Nunca a aquello que te va a dañar o que te puede matar de ninguna forma. Hay gente que hace cosas donde pone su vida en riesgo. Entonces, el Espíritu Santo nos guía hacia lo verdadero, hacia lo correcto. Aunque es inusual, aunque es no convencional, nunca es necio. Dios nunca te va a conducir a ti a un lugar en el cual tú vas a morirte prematuramente. Fue el diablo el que incitó a Jesús para que se colocase ahí de pie en lo alto, en el pináculo del templo, y se lanzase abajo a ver si los ángeles lo sostenían. Pero Jesús conocía muy bien la palabra. Y él sabía que si saltaba estaría violando un principio de la Escritura. Porque la Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el Espíritu Santo en su ministerio recordador le recordó cada palabra que Jesús utilizó para resistir al diablo. El Espíritu Santo se la recordó. Eso es maravilloso. Entonces el Espíritu Santo le recordó la palabra donde dice no tentarás al Señor tu Dios. Porque hacer eso, lanzarse, saltar, era cometer suicidio, era colocarse a sí mismo intencionalmente en un riesgo innecesario. No lo hagas, eso es tentar a Dios. Ahora, volviendo al episodio en el Mar Rojo, es interesante que los hijos de Israel no se metieron al mar, no cruzaron las aguas, sin esperar primero que Dios abriese las aguas, ¿no? Y ellos pasasen por tierra seca. Y esto es bien importante. Ni tú ni yo debemos de tratarlo, de forzar lo sobrenatural. Ya hemos visto en esta serie que hay una parte que le toca a Dios y hay una parte que le toca al hombre. Nuestra parte siempre va a ser natural. La parte que hicieron los siervos ahí en las bodas de Canaán fue llenar las tinajas de agua. Y Jesús hizo lo sobrenatural, ¿no? Y hay caso tras caso. Ellos tenían que pararse firmes y ver la salvación de Dios. Entonces Dios hizo lo sobrenatural y ellos pasaron. Ellos sencillamente confiaron en Él. Entonces no hay que forzar lo sobrenatural, hay que respetar la parte de Dios. Por ejemplo, en 2 de Reyes, capítulo 4, hay una historia de una viuda que estaba casada con un profeta. El profeta se murió, tenía deudas, entonces ellos tenían 2 hijos y vinieron los acreedores, ¿no? Para llevarse a los hijos como esclavos. Entonces esta mujer no quería perder a sus hijos y se fue donde el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dio una palabra. Y esa palabra fue, ¿qué tienes en tu mano? No, ¿qué cosa tienes en tu casa? Y a veces pensamos, yo solamente tengo esto. Pero ese poco es suficiente. 2 panes y 5 peces fueron suficientes para alimentar miles de miles en la multiplicación de los panes y de los peces. Lo que tú tienes en tu mano no es insignificante. Para Dios es suficiente. O sea, tu poco con el poder de Dios es la mejor combinación. Lo natural con lo sobrenatural. Entonces, en este caso, ella tenía una vasija pequeña de aceite. Entonces, él le dice a esta mujer, anda donde los vecinos piden vasijas vacías, prestadas. Sí, entonces ella fue, lo hizo. Esto no tenía ningún tipo de sentido. No era nada convencional. ¿A quién se le va a ocurrir hacer eso? No tienes comida, estás a punto de morirte de hambre porque no tienes con qué subsistir. Y él te dice, anda y pide vasijas vacías. Entonces ella fue y lo que hizo fue comenzar a verter el contenido de esa vasija casi vacía en las otras y las llenaron todas. Hubo aquí una acción natural de la mujer que actuó en la palabra que vino de Dios a través del profeta, y hubo una acción sobrenatural, se multiplicó el aceite. Entonces vemos cómo Dios trabaja y vemos aquí que aunque lo que Él nos conduce a hacer, nos guía a hacer, no es convencional, es inusual, sin embargo tiene sentido y produce resultados. Otra vez hubo aquí un factor sobrenatural involucrado, el poder de Dios se manifestó. Bien, volvamos al versículo. ¿Cuál es la cuarta cosa que Jesús dijo que el Espíritu Santo haría para nosotros? Porque, número 4, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Eso es tremendo. El Espíritu Santo es el otro consolador. Jesús dijo, ¿no? El Padre les enviará otro consolador. Jesús había sido un consolador para ellos. Ahora, noten ustedes cómo el Espíritu Santo actúa como Jesús. Jesús dijo en su ministerio, nada hago por mi propia cuenta ni por mí mismo, sino lo que yo veo hacer al Padre. Lo que yo oigo, según eso, yo actúo. Yo juzgo según lo que oigo del Padre. Y de la misma forma, el Espíritu Santo tampoco habla por sí mismo. Él no lo hace en su propia autoridad. Él sencillamente escucha del Padre y del Hijo y nos lo hace saber.
Entonces vemos aquí que esta cuarta cosa, algunos no la entienden. Cuando dice que Él habla todo lo que oye, tenemos que entender una cosa: el Espíritu Santo no emplea su propio lenguaje. Él utiliza la palabra de Dios para comunicarse contigo. O sea, el Espíritu de Dios no te va a hablar aparte de la palabra. Él está autorizado y licenciado para hablarte a ti en términos de la Escritura, para que tú y yo podamos verificar que la palabra de Dios nos respalda. Así que el lenguaje del Espíritu Santo es la Escritura. El Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad, pero la palabra es verdad. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a la Biblia. Y por eso, si tú quieres ayudar a alguien, dale Escrituras. Enséñale la Biblia, explícale la Biblia, así como Felipe le ayudó a ese eunuco etíope en el camino. Dale a la gente las Escrituras. Entonces el Espíritu Santo nos trae a nosotros las Escrituras a nuestra mente, nos las recuerda, y Él nunca habla, como dije, por su propia cuenta. Todo lo que Él oye del Padre y del Hijo nos lo hace saber, nos lo habla. Esa es la cuarta cosa. La quinta cosa que Jesús dijo que el Espíritu Santo haría es que Él nos haría saber las cosas que habrían de venir. Me refiero al futuro. No solamente aquí tenemos lo que se conoce como palabra de conocimiento, que habla del pasado y del presente, también es la palabra de sabiduría que apunta al futuro. ¿A qué me refiero? No solamente tenemos un maestro interior, tenemos un profeta interior. El Espíritu de Dios nos revela el futuro. Ahora, esto tiene dos cosas. El Espíritu Santo te puede revelar las cosas buenas que van a ocurrir en tu vida, y Él lo hace para prepararte. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento tú entres en aquello que Él ha preparado para ti, que Él ha dispuesto para ti. Pero también el Espíritu Santo te hace saber las cosas malas que vendrán. Ya hay cosas malas que pueden ser detenidas a través de la oración, y otras que no se puede evitar que ocurran. Sin embargo, podemos ser librados de ellas y no ser dañados. Así que el Espíritu Santo nos muestra el futuro, y Él lo hace con un propósito. Hermanos, la zona de oscuridad en el conocimiento del hombre es el futuro. El hombre no conoce el futuro, pero Dios revela el futuro, Dios recuerda el futuro, y Él nos ayuda con todo esto. Así que vamos a continuar con la lista. Ahora sí, seguimos en Juan el capítulo 16, los versículos 14 y 15. El punto número 6 en la lista es que Él me glorificará. Entonces la lista, el punto número 6 en esta lista es que el Espíritu de Dios siempre va a glorificar a Jesús. Si cualquier manifestación se da en cualquier medio, en un medio eclesiástico o donde sea, y no glorifica a Jesús, no señala a Jesús, no apunta a Jesús, sino al hombre, o a un ángel, o al diablo, o a quien sea, no es el Espíritu Santo. Punto. Aquí ustedes tienen un filtro, tienen acá un marcador. Entonces el Espíritu Santo siempre va a magnificar la persona de Jesucristo. Él refuerza el hecho de que Jesús es el centro de nuestras vidas. No es, hermanos, saludable enfatizar o sobredimensionar al Espíritu de Dios con la exclusión de Jesús. Eso sería estar doctrinalmente desbalanceados, ¿no? Si tú quieres ver la unción y el poder de Dios en tu vida, magnifica, exalta, levanta, glorifica al Señor Jesucristo y enfócate en Él. Y el Espíritu Santo honrará esto con su poder. De eso se trata. Levantamos a Jesús. Así que al Espíritu Santo no le gusta que hablemos de Él todo el tiempo. A Él le gusta que exaltemos a Jesús, es cierto. Cuando hablamos de la era de la iglesia, la dispensación de la iglesia o de la gracia, sí decimos que también es la era del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo siempre va a apuntar o señalar a Jesús. A los pecadores el Espíritu Santo los conduce a Jesús. Y de eso se trata. Siempre Jesús, Jesús, Jesús es el centro de nuestras vidas. Ahora, la séptima cosa que Jesús mencionó que el Espíritu de Dios haría a favor nuestro está aquí en el versículo 14. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Otra vez en el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Ahora, todo lo que es del Padre es del Hijo, porque el Hijo es el heredero, y tú y yo somos coherederos con Cristo Jesús. Esto es muy interesante. El Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros las cosas que son de Jesús. Eso significa que Él te va a revelar tu herencia en Cristo. Si nosotros somos coherederos, entonces el Espíritu Santo va a obrar para que nosotros entremos en aquello que Él nos ha dado. Eso es bien importante. Cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Él ha preparado para nosotros. Y Él las tiene listas. Y el Espíritu Santo te introduce a ellas, te ayuda para que tú puedas caminar en ellas. Y de eso se trata. Así que eso es tremendo. El Espíritu de Dios te revela tu herencia. Escúcheme bien. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas son de Dios, son exclusivas de Él, le pertenecen a Él y de nadie más. Pero las reveladas son para ti y para nosotros y para nuestros hijos. Así que si hay algo que el Espíritu de Dios te revela, tú puedes entrar en ello y disfrutarlo. Él no es cruel. Imagínate tú eres un papá y estás paseando con tu niña. A tu niña le gustan los helados y de repente que en tu paseo pasas frente a una heladería y ahí está la vitrina con todos los diferentes sabores, lúcuma, coco, chirimoya, ¿no? Y a tu hija, tú ya sabes que le gusta el helado de fresa, ¿no? Mira, acá hay el helado que te gusta. Sí, papi. Vamos, chao, no es para ti. No. El Espíritu Santo jamás va a hacer eso contigo. No te va a privar de esas cosas, todo lo contrario, te revela eso para que tú puedas entrar en ello. Ahora, si Él te lo revela, entonces tú puedes entrar en ello. Miren, es muy bueno hacer cosas por revelación. Y a veces me pongo a orar y me pongo a pensar y meditar en todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y yo digo, wow, esto lo hice por revelación. Eso también. Yo me casé por revelación, recibí mi departamento por revelación, mi carro también. El nombre de mi hijo vino por revelación, entré en el ministerio por revelación, estoy aquí por revelación. El nombre de la iglesia lo recibí por revelación, recibí esto por revelación. ¡Wow! Y en Gálatas 2:2, Pablo dijo que hay que hacer las cosas por revelación para no haber corrido en vano, para no correr en vano. No pierdan el tiempo, no hagan las cosas por su propia cuenta, hagan las cosas por revelación. Y cuando tú haces algo por revelación, hermano, estás en modo protegido. De eso se trata. Ahora, cuando tú empujas y fuerzas y haces las cosas en la carne, te lo hago saber, el camino del transgresor es duro, dice la Biblia. Dura cosa te es dar patadas o cosas contra un aguijón. Eso es duro. Así que vemos aquí que el Espíritu de Dios nos ayuda a entrar en lo que el Señor ha preparado para nosotros. Por eso Él no coloca el control y el ritmo de nuestras vidas en manos de ningún hombre caído, en manos de ningún hijo del diablo. Nuestros pasos son ordenados por el Señor y Él hace eso en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Quiero que sepan que Dios es un Dios de orden y Él ordena nuestros pasos. Ya hemos visto anteriormente que al Espíritu Santo no les gustan las tinieblas ni tampoco el desorden. Por eso cuando la tierra estaba desordenada y vacía, o tohu babohu, ¿no? El Espíritu Santo de inmediato removió las tinieblas y puso todo en orden. En el Nuevo Testamento vemos que todo tiene que ser hecho decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, el primer lugar en nuestras vidas en el cual necesitamos orden es en nuestras mentes, ¿no? De eso estamos hablando en esta serie. Así que una mente renovada es una mente ordenada, ¿no? Ordena tu mente, hermano. Deja que los pensamientos de Dios hagan todo, conecten los puntos y todo caiga en su propio lugar. Así que una mente ordenada, ¿qué es lo que hace? Es un beneficio para ti, te ayuda tremendamente para cooperar con tu espíritu para seguir al Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la guía del Espíritu de Dios y su ministerio a favor nuestro, tenemos que entender que el Espíritu de Dios jamás nos guía desordenadamente ni tampoco frenéticamente. Él no te va a guiar a ti de manera impulsiva. Él nos guía en la paz de Dios. ¿Cuántos saben que Él es el Dios de paz? ¿Cuántos saben que Jesús es nuestra paz? Entonces, hemos visto anteriormente en Juan, el capítulo 16, cuando Jesús habló acerca del ministerio del Espíritu Santo, finalmente dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces ya hemos visto que la obra del Espíritu Santo a nuestro favor va a traer a nuestras vidas la paz de Dios. Entonces el plan de Dios para contigo tiene cierto ritmo. Involucra que tú experimentes lo que se conoce como avances y paradas de descanso. Yo me acuerdo que en el año 1993 yo tuve que manejar una Suburban de Chevrolet desde Tulsa, Oklahoma, hasta Miami, Florida. Eso es medio Estados Unidos. Obviamente que no lo hice de un solo porrazo, ¿no? Me tomé como 3 semanas y bien bonito manejar las interestatales en los Estados Unidos, ¿no? Y parábamos aquí, parábamos allá. Entonces, los viajes largos demandan que haya
trayectos por etapas, ¿no? Y que haya lugares de descanso. Allá tienen mucho lo que se conoce como rest areas, o sea, son áreas de descanso, ¿no? En las cuales hay grifos, hay una cafetería, hasta hoteles hay para que tú no manejes más de las horas que tú tienes que manejar, ¿no? Porque eso podría producir accidentes. Ahora, el viaje en el cual tú y yo estamos involucrados nos va a llevar hacia la eternidad. Así que balancea, ¿no? Lo que es trabajo con lo que es descanso. Entonces Dios no te quiere agotado. Un cristiano agotado no es un cristiano efectivo. Todo lo contrario. Dios quiere que tú perdures. Dios quiere para ti larga vida. Dios quiere que tú acabes tu carrera personal con paciencia. Dios no quiere que tú mueras de manera prematura. A veces somos nosotros los que nos sobrecargamos con demasiadas cosas. Tú y yo tenemos que aprender a parar y a descansar y alimentarnos espiritualmente. Ahora, vamos a ver el trato de Dios con Abraham y cómo Él lo guió para ir desde Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán. Tenía que tomar posesión de ella. Y en Génesis capítulo 12, versículo 9, aprendemos cómo es que Dios ordena nuestros pasos. Después partió de ahí y se dirigió progresivamente. Es interesante, otras traducciones dicen poco a poco, viajando por tramos y por etapas hacia el Negev. Y es así como Dios nos guía. Poco a poco, paso a paso. Él no ordena saltos. La Biblia no dice que los saltos del justo son ordenados por fe, dice que los pasos del justo son ordenados por Dios. Esto es bien importante porque no existen saltos de fe, existen pasos de fe. Y es tremendo porque nuestra vida es como subir una escalera, ¿no? Una escalinata, y cada peldaño es una convicción sobre la cual tú te paras. El justo por la fe vivirá, pero la fe es una convicción. Entonces tú tienes que poseer el terreno de ciertas cosas parándote en fe sobre un terreno sólido, ¿no? Y ustedes saben los dos cimientos, las dos casas, los dos destinos en Mateo capítulo 7. El que edificó su casa sobre la roca, ¿no? Sobre la obediencia a la palabra, sobre creer la palabra, permaneció firme. Entonces nosotros avanzamos subiendo los escalones que son convicciones, ¿no? Dios te enseña algo, eres persuadido, te paras en eso y Dios es fiel. La fidelidad de Dios te sostiene. Tú no estás parado en el vacío, tú estás parado en algo concreto. No existe nada más sólido que la palabra de Dios. El fundamento, el cimiento del cielo es la palabra de Dios. Y Él quiere que tú cimentes tu vida acá en la tierra sobre la misma palabra que sostiene este universo. Él sostiene este universo con la palabra de su poder y puede indiscutiblemente sostener tu vida. De eso se trata. Así que Él nunca nos guía a nosotros de manera alocada o frenética. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, sus caminos son caminos de paz para nosotros. Y quiero mostrarles algo, no solamente lo que Dios hizo en la vida de Abraham, poco a poco, paso a paso, progresivamente. Quiero mostrarles algo, y con esto estoy empezando a terminar esta serie, pero es algo maravilloso. Quiero mostrarles cómo el Señor dirige nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús es el buen pastor? Y nosotros somos sus ovejitas. A ver, digan, amén. Vamos al Salmo 23. En el Salmo 23, este es tremendo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. No me faltará dinero, no me faltará sabiduría, no me faltarán fuerzas, no me faltarán recursos. Nada me faltará. Y esa palabra es una palabra muy completa. Ahora, dice aquí, en prados de tiernos pastos me hace descansar. Hermano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es la voluntad de Dios que tú descanses. Muchas veces, como dije, nosotros nos sobrecargamos a nosotros mismos, más de lo que deberíamos. Y realmente lo que dice acá, que Él tiene para nosotros tiernos brotes de hierba, y Él quiere que los comamos. O sea, pero para poder comer tienes que detenerte, tienes que hacer una pausa, y tienes que alimentarte, tienes que detenerte y disfrutar. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y también para que las compartamos con otros, ¿no? Luego dice, junto a aguas tranquilas me conduce. Y esto es cierto, a las ovejas no les gustan los ríos caudalosos, ni tampoco el estruendo de muchas aguas. A las ovejitas les gustan las aguas quietas, tranquilas, aguas de reposo, como dice aquí. Es cierto, a los chivos, a las cabras les gusta el tumulto, el ruido, pero no a las ovejas. Y otra vez aquí tenemos el asunto de la paz, el Espíritu Santo obrando en nosotros y experimentamos la paz de Dios. Y es tremendo. Miren lo que dice a continuación, versículo 3. Confortará o renovará o restaurará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este es tremendo.
Vemos aquí el proceso del cual hemos estado hablando en estas 10 partes en esta serie. El término hebreo que se traduce aquí confortará, o en otras traducciones renovará o restaurará mi alma. El término hebreo allí es exactamente equivalente al término griego que encontramos en Romanos 12:2, cuando dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente o de nuestro entendimiento. Entonces está hablando de conceptos que son completamente iguales. Es interesante notar que David, quien escribió este salmo por inspiración, él no había nacido de nuevo. No tenía un espíritu nuevo, sin embargo, su mente estaba siendo confortada, renovada, restaurada, porque la unción del Espíritu Santo venía sobre él y la palabra de Dios le fue revelada. ¿Cuántos saben que David también escribió por inspiración? Así que eso es tremendo. Él era ministrado por la unción de Dios, y ese orden y esa paz que experimentó en su mente causaron que viniese lo que está a continuación. Como dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, cuando tú renuevas tu mente, eso te capacita a ti para avanzar por esas sendas de justicia, de rectitud que Dios ha preparado para ti. Hermanos, como ya lo dije, el camino de los transgresores es duro, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, tú eres guiado por el Espíritu de Dios en paz. La relación pastor-oveja no es una relación vaquero-vaca. No, tú tienes que arrear las vacas y a veces tienes que darles un fierrazo. Ok, no, a las ovejas no. A las ovejas, por eso los pastores no deben ser dictadores. Tienen que tener una relación amorosa, por influencia, por relación, por amor. Y a las ovejitas se les trata bien. Amén. Dígame. Muy bien. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cuando tú caminas bajo la guía de la palabra y la dirección del Espíritu de Dios, tú tienes que ser consciente de que aún estamos en la tierra. Aún estamos viviendo lo que la Biblia llama el valle de sombra de muerte, ¿no? Eso significa que tú sigas al Señor no te garantiza que no tengas que enfrentar ciertos desafíos. Todo lo contrario, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, tendrán tribulación. Por eso no deberíamos de sorprendernos que hay cosas que se van a levantar en contra de nosotros, que nos van a amenazar, se levantan en contra nuestra. Ahora, noten ustedes que aquí la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sombra de la muerte. Quiero explicar algo. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo? Si están en Cristo, están en vida. Eso significa, hermanos, que el Cordero de Dios que quita el pecado también es el que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte espiritual no tiene ninguna potestad, no tiene ningún poder sobre ti. Lo que el diablo utiliza para ponerte en temor es la sombra de la muerte. Y cuando tú proyectas la sombra de ciertos objetos, normalmente la sombra proyectada es mucho más grande que el objeto mismo, y eso puede ser intimidante. El diablo utiliza esta arma, el arma del temor, para sacarte fuera de la fe. Ustedes ya saben, no temas, ¿no? Rehúsa temer, decide creer. Y si tú caminas por fe, sencillamente no vas a temer. Así que las sombras se ven más grandes que los objetos. Sin embargo, la frase dice, no temeré mal alguno. ¿Y cuál es la razón por la cual tú y yo podemos decir con toda confianza, no temeré mal alguno? Dice, porque tú estás conmigo. Él está contigo. No existe ningún lugar del universo en el cual Dios no esté contigo. ¿Qué más quieres? Él está contigo siempre, Él está en ti. Y luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una es para tu defensa y la otra es para tu corrección. Esto significa que el Dios que está siempre contigo, Él te va a defender, pero también te va a corregir mediante su palabra. Y la combinación de ambas cosas hará que Él te dé aliento, te traiga bienestar, porque Él nos corrige con su palabra para que nosotros nos apartemos de cosas que son potencialmente dañinas o destructivas. Tremendo. Versículo 5, versículo 5 dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios o delante de mis enemigos. Y eso es tremendo, porque los demonios arden de envidia al verte a ti y a mí comiendo el pan de los hijos. Cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios y nos deleitamos en ella, ¿no? Meditamos, nos deleitamos en ella, ¿no? Nuestro entendimiento se abre, cuando oramos y tenemos comunión con Dios, los demonios
no pueden soportar verte haciendo eso, recibiendo de parte de Dios. Gracias a Dios porque Él está con nosotros. Así que luego dice, unges mi cabeza con aceite, es decir, que en tu caminar con Dios tú tienes disponible la fresca unción del Espíritu Santo para que tú puedas cumplir con todo aquello que Él te ha asignado para que tú hagas. Luego dice, mi copa está rebosando. Eso significa que tú tienes más bendición de la que puedes disfrutar y contener. ¡Qué tremendo! Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia, no el mal y la desdicha. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Entonces, en este salmo tenemos un ritmo en el cual el Espíritu de Dios nos conduce. Un ritmo y un paso en el cual seguimos al Señor. Él es nuestro pastor, Él va adelante. Dice en Juan capítulo 10, versículo 4, el pastor va delante de las ovejas. Y nosotros no nos adelantamos, porque si nos adelantamos, lo pasamos a Él y ya. ¿A quién vamos a seguir? Nos podemos confundir. No, tenemos que dejar que Él vaya adelante y nosotros lo seguimos a su ritmo y a su paso. Y esto, por naturaleza, es algo relajante, es algo natural, nada forzado ni nada estresante. Ahora, es cierto, en la vida cristiana hay cosas que Dios nos asigna, hay asignaciones divinas, Dios te dice, haz esto, entonces tú te metes en un proyecto en obediencia a Dios y haces ciertas cosas, pero hay momentos en los cuales tú tienes que parar y descansar. Otra vez lo vuelvo a decir, tú y yo tenemos que aprender a balancear lo que significa trabajo y descanso. La Biblia dice 6 días trabajarás, pero en el 7º día, dice la Escritura, tienes que descansar, ¿no? Y entonces, ¿para qué descansamos? ¿Por descansar? No, uno descansa para recuperar fuerzas, para seguir trabajando. No se trata de ya descanso eterno, ¿no? No, primero trabaja. Entonces, por eso a la gente no le gusta el lunes, ¿no? Pero bueno, en la vida hay diferentes estaciones y tenemos que reconocerlas. Entonces, si tú y yo nos aseguramos de seguir los pensamientos y caminos de Dios, entonces el bienestar estará asegurado. Ahora, los pensamientos de Dios nos son revelados en etapas, porque la revelación es progresiva. Tú tienes que seguir la revelación para la etapa en la cual te encuentras, para la estación que tú estás. El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas que tú necesitas para salir y avanzar exitosamente en la etapa en la cual te encuentras ahora. Y me acuerdo hace años había un ministro que él decía, Señor, revélame más, dame más luz. Y Dios le dijo, cuando tú obedezcas lo que yo te dije, vas a tener más revelación. Hace años yo estaba con unos pastores escuchando a un predicador que vino de afuera, ¿no? Y él decía, ¡cabezón! Así decía. Sé fiel con lo que has recibido y Dios te va a dar más. Hay gente que dice, pero no entiendo, pastor, ¿por qué Dios me sigue hablando lo mismo? ¡Cabezón! ¿Por qué no has obedecido, pues? Así hablaba ese pastor, ¿no? Entonces, cuando tú obedeces, entonces ya Dios te va a revelar más. Si tú no eres fiel en lo poco, no te va a dar más. Si tú no puedes manejar la poca luz que tienes, ¿cómo Él te va a encomendarte más luz? Sería un desperdicio. Y Él es un excelente administrador. Así que los pensamientos de Dios nos son dados o revelados en etapas. Tú tienes que ser fiel, tienes que tomar pasos. Por eso tú y yo necesitamos renovar nuestras mentes con respecto a sus caminos. Y como ya dije, Él nunca te va a guiar a saltos, sino a tomar pasos. Termino con esto. Dios quiere que tú puedas disfrutar la vida abundante que Cristo Jesús vino a traerte. ¿Y cómo la disfrutas? Dejando que el proceso de renovación de tu mente te transforme de tal manera que cada día seas más como Jesús. Y ser más como Jesús es algo incomparable, es algo inigualable y es algo que se puede experimentar y disfrutar, porque lo que está ocurriendo en tu vida te lo vas a llevar por toda la eternidad. No hay comparación con esa esperanza alta, magnífica, sublime y elevada de llegar a ser como nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y de eso se trata. Gloria a Dios por esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. La buena obra que empezaste en nosotros, tú la perfeccionas hasta el día de Cristo. Te agradecemos que nuestro hombre interior está siendo renovado. Estamos transformados de gloria en gloria, de día en día, de tal manera que seamos conforme a la imagen del Hijo. Te agradecemos porque tú nos has predestinado para la gloria.
seremos glorificados juntamente con Cristo. Tu palabra habla del eterno peso de gloria que se está acumulando, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás aquí y aún no conoces a Cristo Jesús, la palabra de Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es necesario entrar por la puerta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no la haces. Hay una forma de escapar de la condenación del infierno. Hay una forma de ser restaurado al propósito original para el cual fuiste creado. Y es a través de Jesucristo. Así que, si tú quieres recibir a Jesús de todo corazón, cierra tus ojos y repite esta oración en voz alta conmigo, diciendo: Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Acudo a ti. Te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Creo que el Padre te resucitó. Recibo ahora tu perdón y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor.